Hola, bienvenidos una vez más a nuestro espacio Entrevistas A, que trae para todos vosotros Beatriz Garrido, miembro de la Iglesia de Asambleas de Hermanos, El Camino, en La Coruña. Y hoy tengo de verdad el placer de tener para entrevistar para todos vosotros a Ana Jiménez. Quizá muchos la conozcáis, ella nos va a hablar cosas interesantísimas y os animamos a quedar. Tú eres esposa de Antonio González, Sí. servís al Señor en Salamanca, pero tú tienes tu propia historia que nos vas a contar porque me ha encantado. Vamos a ver, Ana. Cuéntame un poquito. Bueno, tú ahora estáis en Salamanca, pasasteis años en Guadix, 20 años abriendo una iglesia y dejándola consolidada. Pero yo he grabado a tu marido hace poquito y yo quiero que me hables de ti y de tu trabajo, ¿vale? Porque tú perteneces a una familia desde 1600 de alfareros, ¿no? Sí, sí. Cuéntame un poquito. Bueno, cuando yo nací ya mis abuelos estaban jubilados, habían dejado la alfarería, pero pertenezco a una familia muy ancestral de alfareros. Es curioso, ¿no? Porque aquí en Galicia, dices alfareros, pensamos en Buño, tal, pero Sí. no, pero claro, hay mucha alfarería por Castilla. Muchísima. Muchísima, bueno. ¿Y qué pasa contigo cuando eres niña? Pues cuando era pequeña, mucho de mi tiempo lo pasaba en casa de mis abuelos y me crié entre las tinajas, las ánforas, los botijos, los platos que mis abuelos, mis bisabuelos habían hecho. Y un día se me ocurrió decir que yo de mayor iba a ser como el abuelo Mateo y como el abuelo Juan, que eran alfareros, y quería hacer botijos. Pero qué palabra dijiste que sonó fatal. Botijos. Pero mi madre dijo, bueno, vaya tontería que se le ha ocurrido a la niña. Pero mi padre, que sería la rama de los alfareros, dijo, botijera jamás. Botijera es algo despectivo, Sí, totalmente. alfarero, pero voy a Sí. hacer botijos, ¿no? Así que ahí se quedó. Ahí se quedó. Ahí quedó la cosa. Bueno, y tú sigues tu vida, estudias filología inglesa. Bueno, tu historia con Antonio, eso es para grabar otro día porque es preciosa, ¿eh? Pero, ¿cómo retomas este tema que llevas en los genes y que además es que eres, o sea, realmente, ¿qué es lo que eres para decir en un nombre real de ahora mismo? Sí, mi profesión como tal es alfarera ceramista. A mí me gusta decirlo así porque hago muchas más cosas, pero sería lo específico. Lo específico, de acuerdo. Alfarera y ceramista. Independientemente de que con tu esposo servís al Señor Sí, a sí, todo sí, tiempo. a pleno tiempo. Pero bueno, que somos gente normal y que tenemos nuestras carreras y nuestros trabajos, ¿no? ¿Cuándo tú empiezas a retomar, porque te casas, tienes niños, vas a la universidad, cuándo de repente... Bueno, tengo que especificar. Primero, yo dejé la universidad cuando había hecho tercero, lo dejé en tercero de filología y me casé. Y al casarme le dije a mi padre, ahora voy a ser botijera. Entonces me fui al pueblo de mis abuelos, Cespedosa de Tormes, allí en Salamanca, y le pedí a un alfarero que me enseñara. Fue un rechazo total, las mujeres no son alfareras, las mujeres no podéis, y bueno, en cierta forma no tenemos la misma fuerza que un alfarero. Pero sí otra sensibilidad. Pero hay mujeres alfareras. Sí. En Moveros, en Zamora, en Pereruela, hay muchas mujeres alfareras. Entonces yo insistí. Lo primero que hice fue pasar meses y meses en un taller. El taller era de Manolo, un alfarero de los tradicionales, ¿Toda la vida? de torno de pie, que había que darle con el pie, no eran eléctricos para nada. Y me pasé meses simplemente limpiando el taller, barriendo y haciendo, por ejemplo, en jarrones, 200 jarrones, recuerdo de Cespedosa de Tormes. Era aburridísimo. Oye, pero estamos hablando del Tormes, qué bonito, ¿eh? Para cualquier español. Hasta que un día le dije, Manolo, enséñame a hacer un botijo, que yo quiero hacer un botijo. Y me sentó en el torno
fue un churro total, aquello se fue para todos los lados y dijo, ¿ves? Las mujeres no sois alfareras. Bueno, pero enséñame. Con mucha paciencia me enseñó. Luego íbamos a las ferias a vender los botijos y entonces conocí a la gente joven, a los ceramistas. La diferencia es que... Porque hoy en Bellas Artes esto está muy cerca. Sí, pero en Bellas Artes prácticamente no se tocan las materias. Se toca mucho la teoría, pero o la pintura, la escultura, pero por ejemplo la cerámica o la forja, otro tipo de actividades artesanales no se toca para nada. Entonces yo tuve que empezar desde el principio. Además, ir a buscar el barro a la cantera con un burro. Teníamos un burro, gracias a Dios por el burro. Montábamos los terrones, que llevó el señor. Los terrones de arcilla, los traía a la alfarería, el mismo burro lo atábamos al molino, era un molino de piedra, y entonces aquello se volvía polvo, luego se tenía que amasar con agua, se amasaba en las balsas que había. O sea, lo que es la alfarería desde lo más tradicional y desde el principio de todo. Yo no lo entendí, pero eso me sirvió para posteriormente. Muchas cosas. Bueno, ¿en qué momento te casas tú? Porque, a ver, empecé esto de la cerámica justo al casarme. Nos casamos y Antonio era carpintero. Yo empecé con la alfarería. Carpintero, pero antes era seminarista católico. Es que vuestra historia es muy bonita, pero bueno, seminarista. Y después de 3 años es cuando... 3 años estuve trabajando, porque una vez que ya aprendí la alfarería, estuve trabajando para la Diputación de Salamanca en unos talleres impresionantes que tenía en aquel momento de cerámica. Y luego, a los 3 años de casados, es cuando el Señor nos llamó a la obra. Vale, y vais a Guadix, que es un sitio precioso. Primero vamos al Instituto Bíblico, bueno, a Madrid. ya. Y después de prepararos, salir a servir al Señor de todo tiempo, vais a abrir obra en Guadix, que es un sitio precioso, lo conocemos bien, y Granada, Granada, tierra, como es la canción, ¿no? Por mí. Empiezas a tener niños, pero tú sigues ahí con lo de la alfarería, y tu marido intentando abrir iglesias contigo, y tú pues con todos los plásticos por el suelo y todo el... Fue una época porque de repente se cortó todo, claro. 3 años en el Instituto Bíblico en Madrid, no podía hacer cerámica, e inmediatamente a tener 3 niños prácticamente seguidos, con lo cual la alfarería, la cerámica se cortó. Pero yo seguía, lo intentaba de todas formas, me apuntaba a la escuela de arte, en casa extendía, como te dije antes, plásticos por el suelo, con los 3 niños pisando, llevándose todos los colores y el barro por todos los sitios. El pequeño se comía el barro incluso. Bueno, era un caos total. Hasta que por fin, un día, llegó la oportunidad. Yo era consciente que a la vez estábamos abriendo una obra, como tú has dicho, y quería y oraba al Señor que mi trabajo de alfarera, mi pasión de hacer cerámica, fuera lo mismo que la misión de ser testigos y ser testimonio como creyente. Y eso era poco menos que un milagro. Yo oraba y oraba, pero yo reconocía que lo que estaba pidiendo al Señor era un milagro, y el Señor hizo el milagro. Bueno, me encanta lo que acabas de decir, ¿no? Porque la pasión, cuando uno tiene una pasión por una profesión, por lo que sea, pasión por el Señor, que era la pasión principal, y quieres conjuntarlo todo, ahí tienes que ser bueno, excelente, estar enamorado de lo que haces o de a quien sirves, y a la vez impactar. Sí. Y eso era complicadísimo. Complicadísimo, pero el Señor lo hizo. Cuéntame un poquito. Sí, y además empezó desde el principio, porque yo tenía claro que hacer alfarería sin más, platos, botijos y tinajas, no llevaba a ninguna parte. Además, Guadix precisamente es un pueblo súper alfarero, había más de 50 alfarerías al principio del siglo XX, entonces otro alfarero más no tenía ningún sentido, y entonces el Señor me dio el trabajo ideal. Habían buscado por muchos lugares, por todas las escuelas de arte y de la universidad, alguien que pudiera hacer
un trabajo muy específico, que era trabajar con los arqueólogos. Qué bueno. Es un tipo de cerámica muy concreta, porque es hacer las reproducciones y hacer las rehabilitaciones de las piezas de los yacimientos que salían. Entonces me llamaron de Jaén, es un pueblecito, un yacimiento que se llama Castellones de Ceal, en el Alto Guadalquivir, en las provincias de Jaén y Granada, y me llamaron porque yo era la única que tenía estudios superiores para poder hacer no solo alfarería, sino que además tenía estudios No, además de historia. yo he visto trabajos tuyos, son súper bellos. O minuciosos. Son bellos, minuciosos, con Sí, sí. muchísimo gusto. Tienes jarrones y tienes cosas preciosas. Sí. Bueno, entonces, ¿qué significa para ti que te llevan unos arqueólogos para ir como alfarero ceramista? Sí. A, Bueno, a ver, cuéntame Lo tú. más importante de este trabajo es que yo tenía a mi disposición un taller enorme, un taller totalmente con hornos, con torno, con todas las herramientas necesarias. Entonces era una forma de volver a retomar lo que era el trabajo de cerámica, de alfarería, y además 15 personas. Tenía 15 jóvenes que tenía la misión de enseñarles, y con un objetivo. Teníamos el proyecto de hacer un centro de interpretación. El centro de interpretación se llama Camino de Civilizaciones, y teníamos que reproducir las piezas que los arqueólogos sacaban en el yacimiento, un yacimiento impresionante que es una necrópolis, es decir, son tumbas que habían estado cerradas durante muchísimos siglos. Eso fue impresionante, eso solo te ocurre una vez o ninguna en la vida. Y yo me sentía súper privilegiada, primero porque daba testimonio a los chicos era gente mucho más joven. Estos días hemos estado escuchando a tu marido hablando de cómo tener relevancia como, vamos a decir, protestantes. Porque a veces dice uno evangélico y no lo entienden o piensan cosas raras. Pero los protestantes de toda la vida, porque estamos en España. Y estábamos hablando, bueno, no estabais hablando los dos, de cómo tener impacto en una sociedad, relevancia. Entonces, que una mujer se meta en este tipo de historias a un buen nivel y lo haga bien. Hombre, tú allí podías, porque además tú estuviste en cosa funeraria, en necrópolis. Sí, como era un trabajo que tenía que ver con el más allá, con los ritos Claro, funerarios. claro, de los íberos. De los íberos, el mundo Entonces, íbero. tú allí tenías oportunidad, que esto a mí me encanta, ¿no? Porque a veces parece que predicar es ir a predicar y predicar, y a veces a la mínima cosa podemos dar testimonio de nuestra fe en lo más normal, ¿no? Yo daba testimonio de Cristo cuando el yacimiento era del siglo IV antes de Cristo. Qué bonito. Entonces era una cosa impresionante. Yo creo que el Señor me dio esa oportunidad y era un milagro realmente. Luego dijiste una cosa el otro día que me encantó, porque en no sé qué vasija o lo que fuera, encontraste las huellas del alfarero que hizo esto, el de ceramista, y tú pusiste allí, dijiste yo aquí. Sí, esto es muy interesante porque es de donde surgen todos los proyectos. Una vez tuve que subir al museo arqueológico de Jaén, que es donde estaba todo el depósito de todas las piezas, y tenía que revisar todas las piezas originales. Entonces, en la urna de incineración, que era la más grande y la más importante, tenía que meter las manos para ver cómo está hecha, porque yo puedo saber qué tipo de alfarero, cómo es, de la corpulencia que puede tener la persona que ha hecho la pieza, y las huellas. Bueno, de hecho, tenía incluso las cenizas de la persona que allí habían metido, de la persona muerta, y fue impresionante cuando descubrí una huella, la huella de un dedo en el engobe, que sería la pintura, que estaba recubierta de una pintura blanca. Y al ver la huella, puse mi huella, mi dedo, en la huella de aquel alfarero que probablemente había hecho esta pieza. Íbero, estamos hablando hace 24 siglos atrás, y yo me sentí unida y pensé, si este hombre hace 24 siglos esta vasija la hizo como algo utilitario, y ahora, en nuestros días, la tomamos como una obra de arte y la consideramos como una joya
que la tenemos en urnas, en vitrinas, en los museos, yo dije, dejamos huellas para la eternidad. Y en todas las vasijas además aparecían muchos símbolos de la escritura íbera, que es súper difícil, no se ha conseguido descifrar, pero eran símbolos que quedaban de la eternidad, del más allá, de la muerte. Entonces empecé a investigar qué significarían esos símbolos. Hice una comparación por cronología del mundo íbero y el mundo celta. El mundo íbero en el sur de la península, el mundo celta en el norte de la península. Los celtas son mucho más específicos en todo este tipo de simbología. Hice una exposición. De ahí surgió no solo el centro de interpretación allí, sino una exposición itinerante con piezas íberas y celtas. Cronológicamente abarqué también el mundo romano. El mundo romano en el siglo II a.C. vienen a España y entonces empecé a reproducir algunas piezas que tenían que ver ya con el mundo romano y tímidamente algunas piezas del paleocristiano, es decir, del cristianismo primero. Y todo eso te da pie a hablar De es un Cristo. poquito, a ver, nosotros queremos hablar de cosas maravillosas, como dos mujeres normales y corrientes que sirven al Señor, pero están preparadas para cosas y tienen relevancia y en lo suyo, en lo que son buenas o han estudiado, pues hablan de Cristo con toda la normalidad, ¿no? Tú esto lo has hecho muchísimo. Muchísimo, porque mira, estas piezas acabaron siendo una exposición. La primera vez fue en Écija. En Écija fui con Cultura Clásica. Cultura Clásica es un grupo, es un colectivo de profesores de griego y latín, el mundo greco-romano, y por lo tanto, y ellos se interesaron porque yo tenía una parte de su arte. Claro. Entonces me llamaron para una conferencia y todo esto salió en internet. Como hoy en día esto se mueve tan rápidamente, y entonces la Universidad de Jaén me llamó exclusivamente y específicamente para hacer si yo podía hacer una exposición de simbología cristológica. Otro milagro. Otro milagro. Eso es impensable, que te encargue alguien que no tiene nada que ver con el mundo cristiano. Que te encargue simbología cristiana. La exposición, por lo tanto, que fue en ese momento, no fue en Jaén, fue en Úbeda al final, vino gente de toda Europa y yo tenía una ponencia con otros 4 ponentes más sobre el arte, cómo el arte había influenciado, cómo diferentes culturas habían influenciado en el arte. El cristianismo era otra parte más y la exposición empezó a crecer. Y del mundo romano, el mundo paleocristiano, el mundo visigodo, el mundo medieval, y el año pasado conseguí que con la excusa del 500 aniversario de la Reforma, entonces empecé a hacer las piezas para la Reforma. Las primeras Biblias traducidas al castellano y a las lenguas vernáculas, al inglés, al alemán, a todas las lenguas que hicieron los reformadores, y luego también los sellos de impresión no solo en las Biblias, sino en los libros de los reformadores. Qué bonito. Utilizando símbolos del cristianismo. Pez y Su todo lenguaje. esto. El pez, bueno, me la encanta, paloma, me encanta. muchísimos. Bueno, yo sé que ahora tienes invitaciones hasta de Nueva York y todo esto, que bueno, son un poco inviables por tu vida, tus hijos, tu marido, el servicio al Señor, pero vamos, que el Señor te ha ayudado muchísimo y esto me encanta, ¿no? Porque cuando uno lee el Salmo 139 y dice, yo me en tus ojos, me diste los dones que quisiste, me llevaste por donde quisiste, y al final con eso estoy sirviendo al Señor, ¿no? Sí. Vamos a parar aquí porque esta es una entrevista corta. Pero mira la cámara y di lo que quieras, porque tu historia es preciosa. Otro día hablamos más cosas. Di lo que quieras. Pues yo diría que no tenemos que dejar de ser lo que somos en Cristo. Primero, me considero mujer, madre, pero a la vez soy cristiana. Y lo que a través del arte puedo hacer es lo que el Señor ha puesto en mí. Ha puesto unos dones, unas capacidades, unas habilidades, y eso es lo que estoy usando. No debemos de dejar nunca una oportunidad, porque hablar y testificar de lo que somos es nuestra esencia,
Y el arte me da esa oportunidad de ser cristiana y a través del arte explicar lo que soy. Esa es algo impresionante. Bueno, pues Ana, ha sido un placer entrevistarte. Dame un par de besos, chica. Que somos dos chicas del Señor, que servimos al Señor y en lo nuestro, ¿no? Que es maravilloso. Así que desde aquí, pues muchísimas gracias. Esto ha sido Entrevistas A. Lo ha llevado Beatriz Garrido con Ana Jiménez en este caso. Y nos encanta ser mujeres, mujeres que servimos al Señor y que cada una con lo que el Señor le ha dado podemos llevar el gran mensaje. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Donde quiera que estés, Dios te bendiga.